12:26 en toda la República Argentina. Me apasiona la influencia de Karina Milei como gestora política en la toma de decisiones del presidente, del rol que ocupa, de la importancia que tiene. Y quería hablar con Victoria De Masi. Bienvenida, Victoria, un placer. Gracias, Juan. Vos escribiste Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Pero no lo escribiste ayer ni anteayer. ¿Cuándo empezaste a escribirlo? Uy, es una pregunta hermosa. Yo creo que los libros se empiezan a escribir mucho antes del momento en el que el periodista se pone a escribir. En mi caso, cubrí la campaña de La Libertad Avanza, la presidencial, esa campaña en la que Milei finalmente llega a la presidencia. Y lo que me pasó es que donde estaba Javier Milei estaba su hermana. Al punto que ese 19 de noviembre en el Hotel Libertador, cuando Javier Milei gana el balotaje, quien presenta al presidente electo es Karina Milei. Y unos días después, cuando se hace la ceremonia de traspaso de mando, es Karina Milei también la que acompaña al presidente recién asumido en el auto, en las fotos. Y me parecía que no era un personaje menor, que no era solamente la hermana. Entonces, bueno, en ese momento aparecieron algunas propuestas para escribir y decidí que el personaje que había que contar era a Karina Milei. Ahora, abril de 2026, ves la dinámica del gobierno y descubrís el lugar y la influencia que tiene Karina Milei. Y todo tiene que ver con el pasado. Me imagino que hay mucho que fuiste investigando, que cuando se publicó el libro no se conocía porque no había decisiones y no había un protagonismo de Karina Milei que ahora vos ves. ¿Qué relación hay, y podemos explayarnos en la respuesta, entre aquello que investigaste y publicaste en el libro y lo que hoy vemos como gestora y quizá la persona más importante y poderosa del país? Sí, cuando arranqué a escribir el libro, Karina Milei no tenía entrada en Wikipedia, que es lo primero que hace uno con el avance tecnológico y este caudal de información que nos ofrece Internet. Karina no tenía entrada en Wikipedia, que es lo más común. A mí lo que me pasó es que yo quería ir para atrás en la historia. ¿Cuáles fueron los pasos que hizo esa mujer para ocupar el lugar que hoy ocupa? Y lo que pude ver, lo que pude observar es que hay una réplica en las maneras, en la dinámica que tienen estos hermanos de funcionar al mando del país, que son una copia de esa infancia, adolescencia, juventud y adultez, ¿no? Es algo que va más allá como de la simbiosis. Yo creo que hay una conexión, te diría, espiritual entre los hermanos, donde se necesitan mutuamente y ninguno podría ser sin el otro. En principio, Karina fue antes de la presidencia e incluso antes de que su hermano ocupara una banca en el Senado, la gestora de la administración del tiempo de su hermano. Y no solo de la administración del tiempo, también de llevarle las cuentas, ¿no? Y Milei lo dice, Javier Milei lo dice muchas veces, que cuando él estaba en el piso tirado, pasando una muy mala situación económica y laboral y el duelo por la muerte de Conan original, la cantidad de perros todavía es incierta, pero Conan existió, fue Karina la que estuvo a su lado acompañándolo. Y eso se replica en esta forma que los hermanos encontraron de gobernar, al punto de que Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, está absolutamente borrada. Y fue Karina Milei la que corrió a Villarruel de esa sociedad que se presentó como propuesta política en 2023. Ahora, obviamente que la carrera de Milei se construye a partir de su
panelismo furioso Sí. y eficaz, es candidato a diputado, hace una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, queda tercero y 2 años después es consagrado presidente. El recorrido político de Karina es invisible, por lo menos desde los peldaños. No fue diputada, fue directamente secretaria general de la presidencia. Sí. Pero la influencia que ha tenido sobre su hermano y en su hermano explica un poco esta omnipresencia y este poder, ya, digamos, que le digan el jefe marca una etiqueta. Pero todo nace en la familia, en el vínculo entre ella y él, para entender, por ejemplo, que hoy decisiones atribuibles al presidente en realidad pasen más por su hermana, que es secretaria general de la presidencia, pero es su hermana. Sí, es su hermana. Varias cosas para decir en ese sentido. En primer lugar, ¿por qué un anarcocapitalista necesita un jefe? ¿No? Claro. Eso para arrancar. En segundo lugar, Karina se ganó ese apodo, el del jefe, que es muy curioso porque en principio está masculinizado, ¿no? Sí. Y hay además una referencia directa a la máxima expresión de la oposición hoy detenida con prisión domiciliaria, la jefa Cristina Fernández de Kirchner. Hay otra explicación que también me gusta mucho respecto de ese apodo, y ya respondo a la pregunta. El primer disco solista de Mick Jagger se editó en el año 1985 y hay un tema que se llama The Boss. She's the Boss. Exacto, Claro. She's the Boss. Gran tema, además. Entonces, bueno, hay varias maneras de explicar, además de la situación familiar que es conocida, por qué Karina ocupa el lugar que ocupa. Y como segunda parte de la respuesta a tu pregunta, ¿es Karina Milei la única manera de llegar al presidente de la Nación, que es quien gana? Sí. Ahora, bueno, hay encuestas que indican que, digamos, la positividad que se observaba en meses anteriores está un poco en declive, pero lo notable es que Javier Milei gana en las presidenciales en provincias que nunca pisó. Entonces... Claro. Eso constituye una figura, una referencia. Evidentemente, no tener pasado político es un capital, por lo menos en el caso de Javier Milei, y que haya ganado a alguien que estuvo ocupando una banca como diputado apenas 2 años, habla de que no es necesario tener expertise política o ser un gran cuadro político para llegar a un lugar de poder. Entonces también es capital de Karina Milei esto de no tener experiencia. Una cosita más y corto, Karina Milei no sabe nada de política, no sabe nada de economía. Milei está para pocas cosas, en términos de el Estado es algo que pretende aniquilar, pero Karina entendió que el Estado existe y que de alguna manera hay que gestionarlo. Sí. Entonces, ese lugar que ocupa como secretaria general de la presidencia no es solamente llevar la agenda de actividades de su hermano, sino tomar decisiones que su hermano no esté interesado. No quiere tomar, no le interesa. Bueno, vos en el libro contás el CV de Karina Milei. Sí. Y mostrás cómo ella siempre fue secretaria, ¿no? Siempre. Secretaria de un local como secretaria ahora general de la presidencia, sí. Y es donde encontró su lugar de poder. Pero de todas maneras, en una situación, por ejemplo, de crisis de gobierno o de política, o del partido en sí, de Libertad Avanza, que ella comanda, ¿la ves saltando a un lugar candidateable, por ejemplo? No, porque Karina no te junta medio voto. Ok. Sobre el puesto de secretaria, es cierto, siempre fue una secretaria. Me llamó la atención, a mí también me sorprendió, pensar a ese lugar, ese puesto, como un puesto menor dentro de una oficina, y la verdad que es todo lo contrario. Una secretaria sabe quién entra, quién sale, cuál fue el tema que se discutió, quién no vino, quién vino el fin de semana. O sea, es una persona que en silencio al frente de una oficina está al tanto de todo. Con lo cual no me sorprende que Karina lleve ese lugar a otra escala, digamos, muy bien. Lo que pasa con Karina es que tiene una imagen negativa muy alta y tiene otro problema, Karina Milei, que es que genera mucha resistencia adentro del movimiento libertario, y te diría que en ese núcleo duro, ¿no? Uh-huh. Los Movistar Arena se hacen
para eso, para juntar y fortalecer ese núcleo duro. Ahí tiene mucha resistencia. Y algo que yo observo entre los votantes de La Libertad Avanza es que no la votaron a Karina Milei. Entonces, ¿cómo puede ser que se ponga en ese lugar de tanta decisión a una mujer cuya voz casi no se conoce? Entonces, bueno, creo que tiene varias cosas en contra para ser candidata. ¿Qué relación con el dinero tenía Karina cuando ninguno de los dos era ni famoso, ni conocido, ni poderoso? Es interesante analizar la historia de la familia Milei, porque es una familia de clase media, vecinos primero de 3 de febrero, ahí pegadito a Devoto, digamos, pero provincia de Buenos Aires. El recorrido que hace el padre, Beto Milei, primero chofer de colectivos, y termina siendo un empresario del transporte. Una cosa muy curiosa es que Beto Milei, que ya había fusionado varias empresas de transporte público, se enriquece, agranda su patrimonio con la serie de subsidios que otorgó el Estado en épocas del kirchnerismo, Estado que los hermanos pretenden destruir, y subsidios con los que están en contra, ¿no? Entonces, la relación con la plata es la de una familia de clase media que se hizo de a poco, que de repente tenía un caudal de dinero importante y hay que manejar el transporte público en AMBA, ¿no? Sí. A Karina sí le gusta el dinero, pero cuando digo le gusta el dinero no hablo en términos de ambición. De codicia, digamos. Ella se ocupó, hay que armar 2 campañas. Sí. Ella se ocupó de juntar plata, de sentarse a hablar con empresarios para que aporten dinero. El sistema es muy opaco en la Argentina, entonces el Estado ofrece una guita a todos los partidos que entran en competencia por lo que sea. A Karina esa plata del Estado le sobra. De hecho, en la rendición de campaña no usa la totalidad de los fondos del Estado, pero como los privados no necesariamente se tienen que demostrar, uno nunca sabe cómo fue ese recorrido. Tal cual. ¿Se explica ahí el caso Libra, por ejemplo, y el 3% de Karina? O sea, hoy si escribirías un segundo Karina, tendrías que incluir eso. Sí. Pero digo, ahí ella es la cajera, o sería la cajera del presidente, ¿no? Sí. A mí eso se me escapa un poco porque mi libro y la investigación que hice no llega hasta ese punto porque salió antes. Entonces todo lo que puedo decir en ese sentido es como consumidora de noticias o periodista interesada en el tema. Viendo el personaje, lo que sí te puedo decir, los personajes, los hermanos, más que interés por la guita, yo lo que veo es muchísima ingenuidad. Yo veo a Novelli en Instagram que está en una fiesta. O sea, entonces uno diría, che, ¿cómo haces para abrirle la puerta a estas 3 personas, Novelli, Torres Godoy y Hayden Davis, que te van a ofrecer un negocio? Por lo menos permitite la duda, ¿no? Entonces, antes de pensar en la codicia, la ambición económica, bueno, me sorprende un poco la ingenuidad de los hermanos. Al principio hablabas de que para entender un poco la dinámica de los 2 hermanos había que remontarse a su niñez y a su adolescencia, donde se empezaban a gestar este tipo de vínculo. ¿Cómo describirías y qué cosas descubriste y viste que te llamaron la atención de este vínculo en la niñez, en la adolescencia, y que ahora se traslada un poco a la actualidad? Sí, lo primero que se me ocurre responder es las fotos que vi. Fotos de Karina Milei en el secundario, por ejemplo. Y me llamaba mucho la atención que siempre era la chica que estaba como al costado del grupo, la chica que asomaba desde atrás, la chica de rulos, no es la chica con otra nariz, igual que su hermano. Ellos se operan juntos en un verano y entran al colegio con narices nuevas. Raro para la época, además. Pero hay una escena que me cuentan 2 personas en situaciones diferentes, que fue contada por Milei en una cena con gente muy amiga,
él recuerda, estaba en un momento de crisis, en el momento que cuenta esta anécdota, que durante una de las golpizas de Beto hacia él, Karina se interpone para frenar los golpes. Y Milei lo que cuenta en esa escena es que ve que sobre ella cae un halo de luz protectora. Y desde ese momento, que sería inaugural para los hermanos, él entiende que ella está en este mundo para protegerlo. ¿Y ella entiende lo mismo? Yo creo que acepta esa explicación, pero ella está, y es un rol muy difícil, para parar en este momento todos los balazos que van contra su hermano. Ella es capaz de poner el cuerpo y de inmolarse para que su hermano no esté ahí en el patíbulo a punto de ser Ahora, degollado. también Claro. ahora las flechas le alcanzan a ella. Bueno, porque así como Karina Milei es una persona silenciosa respecto de lo público, en el ámbito privado no te deja pasar una. Ella quiere que la reconozcan, siente que el lugar que ocupa es un lugar ganado y esa exposición, aún en el ámbito privado, en algún momento te la van a cobrar. Claro. Entonces me parece que en esto de blindar a su hermano, protegerlo para asegurar una dinámica de gobierno donde solamente ellos tengan el control, hace que de alguna manera Karina quede en primer plano. ¿La relación entre ellos es inquebrantable? Sí, absolutamente. ¿No hay ningún episodio, ningún suceso que cree una grieta? No, hay discusiones internas, en general las gana Karina. Lo pongo en un ejemplo. Si Javier Milei tiene dudas, pero Karina dice no, la respuesta final es no. Por ejemplo. Pero hay, por ejemplo, un dato. Karina Milei iba a ver a Javier Milei mientras daba clases en la Universidad de Buenos Aires. Alguien que no tiene interés en la economía, pero ella salía de la facultad, de ¿cómo se llama la que está? El de la UADE, donde se recibe de licenciada en Relaciones Públicas, y viajaba hasta la UBA para ver cómo su hermano daba clases, como parte del alumnado, pero sin tener necesidad de cursar ni de rendir. Y ahí hay algo de devoción, además de apoyo. Devoción mutua. Sí, yo creo que sí, que se pone en juego algo de eso. Y es cierto que la palabra devoción o espiritualidad, que ya la nombré en esta nota, llama mucho la atención en esta sociedad política que conforman los hermanos. A mí me parece que detenernos en eso tanto es distractivo. Están pasando otras cosas que atañen a cómo estamos viviendo. Claro. Entonces, es uno de los elementos del libro, pero no hay. Pero la administración, siendo presidente y ella secretaria, de cómo estamos viviendo y las decisiones que se toman, tiene mucho que ver con el vínculo entre ellos. Totalmente. Y te explico algo que a mí me... los jubilados, ¿no? Sí. Que bueno, son gaseados todos los miércoles. O sea, vos los miércoles sabés que van a gasear a un jubilado. Parece que en un momento los jubilados se convirtieron en la casta. Yo pensé, y cubría la campaña, que la casta era otra cosa. Bueno, resulta que son los jubilados. Para Milei, los jubilados no son un sujeto que produce, por lo tanto son un gasto. Claro. Karina Milei no hace esa reflexión, pero sí cree que, digamos, los viejos, como los feminismos, como las mujeres, también, digamos, los recortes en discapacidad tienen que ver con que no son sujetos económicos, no son sujetos que producen, no producen riqueza. Por lo tanto, son un gasto para el Estado. Ahí donde antes se veía una necesidad, un derecho, bueno, ahora es un gasto. Y Karina Milei está de acuerdo con eso. Quizás sin la ampliación de la explicación, como la daría su hermano en cualquier foro a los que esté invitado, pero sí adhiere a esa idea y encuentro algo ahí respecto de su propia familia. El tío de ambos, Chicho Milei, yo lo encontré, me habían tirado un dato y es empleado de Rappi.
es jubilado, tiene 65 años, le remataron el departamento. Es hermano del padre de los Milei. Sí, y me acuerdo que cuando salió la nota, cuando estaba por salir la nota, yo di aviso a Vocería, solo por el hecho de, si mirá, quisieran, tengo esto, sí. voy a publicar esta nota, están las fotos, esta es la historia de vida, Chicho tiene 65 años, no se puede jubilar, no tiene aportes, trabaja pedido ya, si tiene un accidente, y le están por rematar el departamento, herencia familiar, no nos interesa. Y Chicho está viviendo en una pensión y sigue pedaleando para Rappi. Es interesante lo que decías, que ellos dos no son, no pueden separarse, pero ella no junta un voto. O sea, el proyecto Milei acaba en un potencial segundo mandato. No es como el proyecto de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que tenía como esa idea de sucederse o alterarse entre ellos, ¿no? O sea, tiene un límite de 8 años, a lo sumo, ¿no? A menos que cambie algo, pero... o sea, eso está ahí. Y ellos supongo que lo deben contemplar al menos. Sí, yo en algún momento pensé, y lo dije públicamente, así que lo vuelvo a decir, que para cuando salió el libro en diciembre de 2024, que veía la posibilidad de que en 2027 hubiese una fórmula Milei-Milei. No lo descarto, digamos. Pero es cierto que si Karina fuese como candidata a vice, bueno, el Senado hay que coordinarlo, hay que dirigirlo. Y ella tiene una dificultad para hablar en público. Por otro lado, me parece que Karina está más para lo que no se ve. Y es un garrón lo que está pasando con Adorni, porque era el hombre en el que invirtió tiempo, dinero. Y está siendo un problema Adorni. Sin embargo, lo bancan. Es que cualquier persona que Karina proteja se vuelve intocable. En provincia de Buenos Aires hay mucha resistencia con Sebastián Pareja. Sí, pero Karina lo bendijo, entonces no se le puede tocar. O sea, lo que me llama la atención de lo que estás contando es que no hay marcha atrás, que no hay retroceso. Aún con alguna ligera evidencia que pudiera inducirla a un cambio de opinión, es taxativo. Sí, y por favor, no hablemos, no lo digo por ustedes, pero que no me vengan con que lo vio en las cartas. Yo creo que ahí hay más necedad. Una persona testaruda, y me estoy refiriendo a Karina Milei, que no suelta, más que la posibilidad de alguna evidencia o adivinación o clarividencia, que la tiene, es muy perceptiva, es muy intuitiva, pero no viene por ese lado. No, es su personalidad. Absolutamente. Adorni es intocable, Pareja es intocable, no me importa lo que digan los medios, los periodistas, mucho menos que los medios, los jueces, nada. Pero ahí sí se vuelve un problema directo a Milei, a la imagen de Milei, a... Claro. Un problema grave, en serio, para su hermano, que es su límite. ¿No la ves? Mira, en el diario La Pluma, que es el diario en el que estoy trabajando, es muy nuevito, una compañera, Tati Escorciapino, publicó una nota hace unas semanas donde daba cuenta del impacto que está teniendo sobre la imagen de Milei el caso Adorni, y que esto está preocupando a La Rosada. Claro. Y aún así, no. Está en vaca muerta. Estuvieron ayer en vaca muerta. Están disfrazados de operarios de IPF, sí, ¿no? Sí. Con casco, todo. Victoria, un placer, muchísimas gracias por haber venido. Igualmente para mí. Victoria de Masi, autora del libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Y ahora entiendo un poco más por qué es tan influyente, es tan importante Karina Milei, más allá de su rol de secretaria general de la presidencia, en la vida del presidente y en la toma de decisiones del presidente. Y a partir de esta información sabemos que hay un blindaje. Y si para Karina es A, va a ser A, y no va a haber ninguna chance de cambio. Gracias, un placer. A usted, muchas gracias. 12:50 en toda la República Argentina. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es el propósito de cada día. En este mundo no somos nadie. De 10 a 14 por Now 979. 1-5 en toda la República Argentina. Gracias a la Chancha y los 20 por las empanadas que nos mandaron. Están buenísimas. Voy a pedir de jamón y queso si tienen. Las de carne están deliciosas. Una variante, que no sea una sustitución, una variante para seguir probando sabores, por supuesto. La Chancha, además, es una auténtica parrilla que tiene unos platos increíbles y muy abundantes. Son los creadores de la famosa carta #NoHayPlata, que fue muy conocida. Si aún no los conocen, búsquenlos en Instagram como La Chancha y los 20E, con doble E al final. Gracias a todo el equipo de La Chancha por el envío. Nos contaron que se vienen cositas, así que vamos a estar muy, muy atentos. Mauro Embe, actualización de la noticia del día, que es la apertura del estrecho de Hormuz, con más protagonismo de Donald Trump. ¿Qué es lo que tenemos que saber a esta hora? Bueno, como dijimos, había hecho una catarata de truth en su propia red social, sin parar de escribir, como anunciamos hace un rato nada más.
que Irán había aceptado, estaba de acuerdo con no cerrar nunca más el estrecho de Hormuz. Eso está por verse, como todo lo que sucede en el ámbito internacional, más con Donald Trump y más con Irán también, y que nunca va a ser utilizada como un arma contra el mundo. Y Donald Trump otra vez cargó contra el New York Times, contra el diario de Nueva York y contra CNN, que bueno, son cadenas con las que se suele pelear, por distribuir aparentemente noticias falsas porque no saben qué hacer y buscan desesperadamente, según Trump, la razón para criticarlo por la situación de Irán, pero ya no lo encuentran. ¿Por qué no dicen en algún momento, se pregunta Donald Trump, buen trabajo, señor presidente? Dios mío. Quiere que le elogien. Está en ese sentido. Y también tenemos que contar lo siguiente, que en Europa se han juntado en París, además con una foto muy, muy palpable, ahora que la han sacado después de esta conferencia en París, de Friedrich Merz, el canciller alemán, junto con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Keir Starmer, el primer ministro británico, y Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se han juntado en París para ver qué hacer con el estrecho Hormuz. Hay que recordar que Trump le mandó un mensaje hace un minuto donde dice: ahora la OTAN quiere colaborar, ahora Europa quiere colaborar. Si no estaban ya interesados es tarde. en esto. Claro, ahora por suerte ya estamos hablando de una cuestión retórica, y si el estrecho de Hormuz queda abierto, bueno, que sigan hablando por redes sociales, ¿no? Pero bueno, Europa que ahora se involucra de esta forma, ¿no? Con una postura mucho más diplomática. Habrá que ver si efectivamente en las próximas horas los barcos empiezan a cruzar. Porque recordemos que no es de un momento a otro, tienen que empezar a cruzar. Con los lineamientos de la Guardia Revolucionaria probablemente lo hagan por el lado omaní del estrecho Hormuz, ¿no? Por el lado que le corresponde a Omán, no seguramente por el lado que le corresponde a Irán. El bloqueo de Irán va a seguir por parte de Estados Unidos hasta que, según Donald Trump, se firme el acuerdo al 100%. Bien, mientras tanto el precio del barril del petróleo bajó y se instaló en 88,85, cerca de $89, 11% abajo respecto de cómo había empezado el día. No hay un descenso más pronunciado. Y bajó la cantidad de barquitos que están pasando, son dos ahora. Eran 8 hoy a la mañana. Bien. ¿Qué más tenemos que saber del tema del día? Bien, seguramente, o al menos eso es lo que había dicho Trump, que Pakistán está mediando para que vuelvan a las negociaciones. Si vuelven, probablemente vuelvan a ser en Islamabad. Él decía este fin de semana, yo no sé si van a llegar a hacer las negociaciones este fin de semana, al menos de forma presencial. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán termina entre el martes y el miércoles, ¿no? Que ese también es otro tema, aunque con esta situación probablemente lo extienda, ¿no? Diga, bueno, quizá lo podemos extender, Estados Unidos dijo que no. Hay que recordar también el tema interno que tiene Trump de la guerra y con el Senado y el Congreso. Vieron que hablamos que no puede mantener más de 60 días una operación militar. Yo creo, por cómo viene la mano, aunque absolutamente todo puede cambiar con Trump, con Irán y con Netanyahu y con Hezbollah y con Líbano en cualquier momento, que esto se puede llegar a solucionar pronto. ¿Cuál es el plazo de ese pronto? Vaya uno a saber, ¿no? Pero Los yo creo que en 60 algunos días, ¿cuándo días. se cumplen? Los 60 días, y sería el 28, Ahora. claro, 28 de abril, ¿no? Que son los 2 meses del inicio de la guerra. Llevamos 48 días, faltan 12 días para, 12 días. para que se cumplan esos 60 días. Yo creo que lo que más puede llegar a romper la tregua ahora es que vuelva a haber un intercambio de fuego intenso entre Israel y Hezbollah. Claro. Yo creo que eso es lo que hoy puede llegar a romper la tregua entre ellos dos y por ende afectar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Yo estaría muy atento ahí, que seguramente Estados Unidos e Irán también están atentos a que eso no escale, ¿no? La guerra de arrobas entre Lilia Lemoine y Gordo Dan, además de ser un dato de color para los políticamente intensos o intensamente políticos como nosotros, ¿dice algo, significa algo? Se están ¿O es un tirando pasatiempo? con de todo en Twitter, Sí, en sí, X. sí. No, detrás de la pelea de Lilia Lemoine, diputada nacional y muy cercana a Javier Milei, y el Gordo Dan, tuitero, ¿no? Famoso. Fuerzas del cielo. Conductor de Carajo y ha llegado a Santiago Caputo. Revela algo de la interna política, porque otro personaje que no está en la discusión ahora, digamos, visible, pero está detrás, es Sebastián Pareja, que justo lo mencionábamos recién en la entrevista con Victoria De Masi, porque Sebastián Pareja, que es el armador libertario en la provincia de Buenos Aires, tiene su propia tirria con la Fuerza del Cielo. Sí, no. En su momento, en el armado de listas, le quisieron copar listas. Sobre todo lo que fue la derrota en la elección bonaerense. Claro. Lo en septiembre. sacudieron en la Claro. Fuerza del Cielo a Pareja y lo responsabilizaron de la derrota. Y después
Pareja se tomó venganza porque en Sí. octubre hubo un vuelco ahí en la Sí. elección. Entonces, el otro día, en la misa, el gordo Dan anoche lo insultó feo a Pareja, o sea, feo quiero decir, lo insultó a Pareja, como bancate el troleo que había contra Sí. él. Y Pareja además está siendo el candidato de Karina Milei para quedarse con la bicameral de inteligencia en el Congreso. Ujú. Lilia Lemoyne acaba de ser elegida presidenta de la Comisión de Juicio Político en Diputados. Entonces hay una sociedad ahí, o en realidad un armado de Karina Milei de Sebastián Pareja y Lilia Lemoyne me custodien el gobierno o me custodien a Milei en el Congreso. Y como Santiago Caputo tiene su propia interna con Karina Milei, esto es son como los que están en el frente, digo. Lilia Lemoyne y Gordo Dan son en Los realidad escuderos, digamos. son los escuderos de Karina Milei y Santiago Caputo. Ujú. Así que lo que estamos viendo es para comprar pururú, como decimos en Córdoba. No pochoclo dicen acá. Sí. Compren pururú y Ay, no pónganse a había leer los escuchado. tweets porque son extraordinarios. Ella diciéndole, bancaste a Villarruel y a Pagano. O sea, bancaste a Victoria Villarruel Sí. y a Marcela Pagano. Le recrimina al Gordo Dan, en la vida real vos dejabas caer al gobierno, porque el Gordo Dan es muy tuitero, muy de decir todo en Twitter, pero cuando vas a la vida real, y yo lo comprobé, cuando hablé con él una vez, es un osito bimbo. O sea, de Gordo Dan, es un osito bimbo. Y esto es una frase que ha salido en la conversación. Digo, no es que estoy revelando nada, pero son son Personalidades picantes en tuiteros Twitter. que después en la vida real y en el juego de la política tienen otra jugada. Y Sebastián Pareja es un político de propia trayectoria, ¿no? O sea, antes incluso de los Milei. Ujú. Estoy viendo ahora un tuit justo de Agustín Romo que dice, por favor, ninguno deje de seguir a Milei. Tenemos Claro. la chance histórica de cambiar este país, no la dejemos pasar. Me sorprende cómo vincula el dejar de seguir en Twitter, en Y una sí. red social, con, ok, deja de seguir. Es que para eso es un punto. activo Agustín Romo, Exacto. presidente del bloque libertario en la legislatura bonaerense, hombre de Santiago Caputo. Yo a veces creo que está todo armado, pero no, ¿eh? No, esto no está Es armado. una interna No. A cielo abierto o a tweet abierto Sí, o sí, sí. arroba abierto. A X abierto, hay que ver. Sí, sí. Yo creo que Milei no es que vas a ir a ponerle me gusta a uno u otro, o sea, él abraza a todas las comunidades, se matarán, digamos, por decir un término en Twitter. Después en la política hay que ver, o sea, me parece que ahí Karina Milei es la que tiene la política y Lilia Lemoyne responde a Karina Milei, Sebastián Pareja también, y el Gordo Dan es parte del universo libertario digital y no sale de ahí. Cagaron a todos los militantes, a los que de verdad se deslomaron en campaña, eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder, los amigos de la campeona. A vos que eras jovencito y militaste por ideas, con otros jóvenes referentes al mando te estafaron. Fuimos muchos los que creímos que iba a terminar con la casta, pero la envidiaban, querían ser parte de ella, sacarse la foto, que los reciban con alfombra roja en eventos donde nunca hubieran logrado pasar el umbral de la puerta. Ella incluso robando lugar en fotos en donde jamás debería haber estado, pues no es primera dama, pues nunca fue electa en nada, hoy manda la jefa y la suerte de este gobierno hace rato está en sus manos. Ella es quien limpió de los más leales al movimiento. Siempre voy a bancar, pese a mis matices de pensamiento, a los honestos que militaron por ideas que abrazaron de buena fe. Esto lo dice Marcela Pagano, y pienso en lo que hablábamos recién con... Ex libertaria. Claro, lo que hablábamos recién con Victoria de Masi. Es indestructible el vínculo Karina Milei, Javier Milei, Sí. y quizás hoy ese vínculo indestructible, no digo que rompa, porque no vamos a ser apocalípticos, pero genere grietas cada vez más profundas entre los que votaron a Milei, Sí. los que lo acompañaron y lo acompañan. Sí. Y ahí, si querés, el elemento Adorni está haciendo mella de a poco en el universo de votantes, más allá de que obviamente las encuestas quizás todavía reflejen que los votantes existen, pero hay como un desgaste en el seguidor, me parece, y hay que ver cómo si esto de la narrativa digital después tiene algo en la realidad. Mira, justo hay un tuit de Lilia Lemoyne diciendo, la realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comment tengas. ¿Puedes influenciar a otros? Sí. Pero circunstancialmente.
no la vas a torcer a fuerza de bots, porque ella acusa a Dan de tener bots para cuestionarla. Bueno, de vuelta, compren Pururú, compren Pochoclo, y si están aburridos a la tarde, pónganse a leer el cruce de tweets porque es muy divertido. 13:06 en toda la República Argentina. Hasta las 14 estamos aquí en No Somos Nadie. Estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir. Y música para acompañar. En un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes. De 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir. Y música para acompañar. En un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes. De 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now.
preguntar, Ezequiel. Ahora ya está Ezequiel. A ver, ¿me contás cómo sigue este viernes y cómo arranca el fin de semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ere? ¿Cómo anda ese excelente equipo? Bueno, les cuento que espectacular va a continuar esta jornada. Ya estamos transitando la máxima, 25.4, la máxima está estimada en 25, así que puede subir un gradito más la temperatura, pero va a quedar ya en torno a esta temperatura. Mañana un poquito más arriba la temperatura y más sol. Pleno sol para mañana, eso sí, espectacular. Un gran el sábado. Aclaro. Gran sábado. No me gustan tus aclaraciones, ¿sabes? Ya sé. No, pero igual tengo dentro de todo potenciales buenas noticias, porque el domingo, gran parte del domingo va a estar bueno. Y se van a acercar algunas precipitaciones a la ciudad de Buenos Aires, pero tal vez demoren un poquito y ingresen el lunes. Así que está ahí, vamos a tener que estar atentos, pero hay una chance de que puedan alcanzar las lluvias el día domingo, pero se redujo un poco esa posibilidad y se corrió un poquito más para el lunes. Así que dentro de todo, el domingo también estaría por lo menos una buena parte con buenas condiciones. Eso sí, va a aumentar la nubosidad y la máxima va a retroceder tal vez 1 o 2 grados. Mañana 26 o 27, domingo unos calorcito. 25. Y aparte, sí, hasta ahí lo aguantamos, porque la semana que viene sí ya arrancamos con lluvias, va a bajar la temperatura un poco más, sobre todo las máximas. Así que ya a preparar abrigos para la semana que viene. Igual y lo último... Sí. No, decime. Sí, decime. Que vamos día a día, como decimos siempre. El fin de semana va a estar lindo, después vemos. Sí, eso ya lo dejamos ahí. Y después en el país, lo que sí, durante el fin de semana va a haber alerta por tormentas fuertes porque el centro del país, Córdoba, La Pampa, parte del oeste de Buenos Aires va a tener tormentas fuertes, así que atentos porque va a haber seguramente áreas de alerta que van a ir modificándose, pero principalmente el centro del país, lo que es Córdoba, Santa Fe y La Pampa y parte de Buenos Aires con alerta por tormentas fuertes. Muy bien, a estar atentos entonces en esas zonas. Sí. Gracias. Sí, señor. Gracias, Eze. Buen fin de. Chao. Igualmente. Gracias. Y de cómo va a seguir el tiempo, queremos saber cómo está la calle en este viernes, que en un rato ya empieza la vuelta a casa y se empiezan a cargar un poco las salidas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está todo ahora, Romí? Sabés, Ele, que en estos momentos está todo tranquilo, no hay inconvenientes. Tenemos Hermoso. un tránsito intenso, en Avenida General Paz en ambos sentidos, pero no hay choques. Y la salida va a arrancar a partir de las 15 y 16 horas, todo en sentido hacia el norte, hacia el oeste y el sur, que es lo habitual. Pero vos sabés que mañana van a haber muchos cortes de tránsito, Ele, porque se viene en Plaza de Mayo el cura DJ. Lo amamos nosotros al cura DJ. Guillermo Peixoto. Exacto, Fenómeno. en este homenaje que van a hacerle al Papa Francisco, que se cumple un año de su muerte. Exacto, bueno, en ese contexto va a estar este gran evento sobre la Plaza de Mayo, que bueno, se eligió específicamente Plaza de Mayo porque también Bergoglio la recorría muy a menudo. Bueno, los cortes de tránsito arrancan hoy desde las 22 horas hasta el domingo a la madrugada, que es cuando se va a desarmar todo el escenario. Va a haber cortes totales en Avenida de Mayo entre Bolívar y Piedras, después en Bolívar entre Avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Eso es lo que va a estar cortado en concreto, pero vas a tener un gran perímetro que va a estar afectado a la circulación que va desde Avenida Corrientes hasta Avenida Belgrano y luego desde el Bajo hasta la 9 de julio. Eso no va a estar cortado, sino afectado por todos los movimientos que se van a estar dando. Claro. Entonces son datos a tener en cuenta a la hora de desplazarse mañana, sobre todo a partir de hoy a la noche, y ya hay algunos cortes parciales, por ejemplo en Diagonal Norte, Diagonal Sur, en Avenida de Mayo, pero son solo cortes parciales. El fuerte arranca hoy a las 22 horas. Muchas gracias, Romy. Chau. Recordemos que este show que hace el cura DJ va a ser gratuito, por lo cual se espera muchísima gente que vaya mañana a Sí, se habla de 300.000 personas. Es un montón. No solo por el evento del cura DJ, sino por el evento, que creo que es lo más importante, la conmemoración de un año de la partida de Francisco, Exacto. Que en Plaza de Mayo está la catedral y él era arzobispo de Buenos Aires, así que siendo Bergoglio era su lugar habitué, ¿no? Y para aquellos que no saben y no conocen al cura DJ, lo que va a estar haciendo es, él mezcla
música electrónica con, en este caso, con mensajes que ha dado el Papa Francisco, así que vamos a estar todos atentos acerca de qué es lo que va a suceder mañana en este concierto gratuito homenajeando al Papa Francisco. Hagan lío, que creo que había hecho en Sí, Brasil. tiene que estar. Hagan lío. Con un Porque punchi aparte, punchi detrás. ¿sabes Es cómo que te- el hagan lío es como fácil Sí, de... claro, hagan lío, hagan lío. Tan, tan, tan. Ah, Bueno, estás haciendo así vos no. ahora. Claro, lo voy a buscando en el patentar, al lo voy a aire. patentar. Noticias claras para una mañana productiva. Now. 97.9. Estuvimos hablando bastante esta semana de lo que les está pasando a los chicos, más que nada desde lo que estaba sucediendo en las escuelas, estas amenazas de bomba y estos circuitos a través de las redes sociales, en donde se generaban comunidades donde parecía que los chicos se iban incentivando a la violencia, ocasionando desastres o tragedias como lo que pasó en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Por eso viene muy bien esta referencia. La Unión Europea impulsa una aplicación para verificar la edad en Internet sin exponer datos personales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que está buscando la Unión Europea? Que haya una aplicación en donde puedan evitar que menores de edad tengan acceso a las redes sociales, limitarle el acceso a Internet para que no estén expuestos justamente a un montón de cosas que no le hacen bien en el desarrollo de su vida y que ya estamos viendo las consecuencias en un montón de cosas, no solamente en la violencia, sino también en la ansiedad, en la depresión y demás. Estamos en comunicación con Julio López, él es especialista en ciberseguridad y en tecnología digital, justamente para saber un poquito más acerca de esta aplicación. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos en qué consiste esta aplicación y si es de fácil acceso y de posible aplicación, valga la redundancia. Bueno, esto es una beta que ya está lanzada. Una beta significa que está a prueba por la Unión Europea. Lo que busca solucionar es que menores de edad no entren a plataformas donde no tienen que tener acceso, que también se respete la edad necesaria para entrar en ciertas plataformas o para visualización de ciertos contenidos. El problema es cómo me doy cuenta que el usuario que tengo en la plataforma es un usuario, digamos, con la edad requerida o con la edad necesaria. Para dar solución a eso, la Unión Europea crea como si fuera una billetera, suponete que es un Mercado Pago, sí, en el cual vos como persona le ponés tu documento de identidad, o tu pasaporte, o tu documento oficial de la Unión Europea, y eso de ahí en más pasa a dar fe, escaneando un QR en la página que querés entrar, pasa a dar fe solo de que vos sos mayor de edad. Imagínate esta acción. Te vas a crear una cuenta en Facebook, sí, ¿bien? sí. Y te va a decir, ¿qué edad tenés? En vez de decirte qué edad tenés, bueno, va a decir qué edad tenés, vos le ponés que tenés 18. Y ahí la plataforma va a decir, bueno, voy a requerir verificación que tenés 18. Y te va a poner un QR, ¿viste? Como si fueras a pagar un pago de QR. Le pones un QR, la plataforma, Facebook en este caso, te pondría un QR en pantalla, vos agarrás tu teléfono, sacás la aplicación de la Unión Europea y escaneás el QR. Y solamente lo que va a pasar ahí es que Facebook va a recibir un OK que la persona es mayor de edad. ¿Se entiende? Claro, no transmite más datos que la que es mayor de edad, no pasa más datos, está bien, no protege. Es como comprar con Sí. un QR tu mayoría de edad dada por una aplicación que es de la Unión Europea que está dentro de tu teléfono como si fuese una billetera. Cuando vos entras a un sitio y de repente tenés que crearte una cuenta, aparece el QR, vos sacás tu aplicación, le tirás como si fueses a comprar algo y ahí inmediatamente esa plataforma recibe desde la Unión Europea que vos sos mayor de edad. O sea, Nada más que eso. se coteja. En la aplicación vos cargaste algunos datos personales o algo para que se pueda Tu cotejar. documento. Ah, ok. Vos en la aplicación Claro, cargaste no, el no. documento. A ver. Claro, pero verá, en la aplicación vos cargas tu documento, Sí. pasaporte, Sí. el DNI europeo, y ahí la billetera lo que sabe es que vos sos mayor de edad o sos menor de edad. El único que sabe la aplicación. Cuando vos Claro. vas a dar de alta una cuenta en Facebook, lo único que le dice el app es, esta persona es mayor de edad o es Ok, menor. No le dice ok. si soy Julio, si soy María, no le dice nada, le dice es mayor de edad. ¿Sí? Y ahí se vinculan.
¿Es seguro? Digamos, es una solución. Para que funcione en el sentido que le quieren hacer que funcione, pregunto, ¿no? Hay cosas que son para generar fricción más que seguridad. Ok, Significa, te la voy a complicar. ok. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo cargo en un teléfono Claro. esta aplicación, le pongo le pongo mi DNI como mayor y se lo doy a un chico para que utilice ese Exacto. teléfono para acceder a los sitios donde quiera? Bueno, tiene este tipo de cosas que pueden ocurrir, pero de nuevo, esto no busca muchas veces dar una solución de cuajo, y menos en la Unión Europea. Nosotros en Argentina, te quiero decir que nosotros individualizamos a la gente de manera absoluta. Cuando vos das de alta una cuenta en una billetera, cuando vos das de alta una cuenta en un banco, tu biometría va a RENAPER. Y RENAPER, que es el ente que emite los documentos, contesta si sos Julio, no si sos mayor, si sos Julio o no sos Julio, y si este es tu DNI o no es tu DNI, y ahí el banco o la billetera te abre una cuenta. O sea, tecnología, suponete en Argentina hay y se implementa, sí, todo el tiempo se está usando. Incluso para tomar créditos, cuando vos tomás un crédito y ponés la biometría, hay detrás una consulta al ente que emite los documentos para ver si sos vos. Pero acá se aplica la biometría, pero en esta aplicación de la Unión Europea simplemente solamente pones el documento o también aplica No, ponés solamente el documento. ¿Por qué te digo esto? Porque la Unión Europea tiene serias restricciones con respecto a la protección de datos, anonimato. Okay. O sea, cuida mucho eso, porque vos decís, che, si en Argentina vos cada vez que abrís una cuenta, la persona está perfectamente identificada, ¿por qué en los sitios de juego en línea en Argentina no pueden crearse cuentas que son perfectamente identificables, tanto la persona como su edad? Porque no se quiere hacer. Claro. Porque implica un agujero al negocio e implica también un costo. Entonces no se quiere hacer. La Unión Europea está demostrando que puede ejercer medidas de control de edad siempre dentro del marco que a ellos les gusta, que es proteger los datos de sus ciudadanos, que no quieren que haya una vinculación entre Julio López y la cuenta de Facebook que acaba de crear. Me parece, Julio, que algo que justamente acabas de mencionar, que es la cuestión que va, por un lado, desde lo legal y también una cuestión cultural, ¿no? Cómo se manejan los datos personales, no solo a nivel de registro y demás, sino también en cuestiones de conversaciones personales, tanto en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, versus Argentina, como que para nosotros, claro, tenemos la biometría, el nombre, el apellido, cuando nos registramos, ahora nos piden un montón de datos que siento que jurídicamente, incluso también culturalmente, en Europa y en Estados Unidos, es como meterse demasiado en la privacidad de la otra persona, ¿no? A ver, cuando vos pedís un dato, el dato tiene que tener un porqué. Yo si voy... Suponete yo soy Blockbuster, ¿no? Viejo, ¿no? O sea, alquiler de película. Y de repente te digo, ¿qué grupo de sangre tenés? O sea, el dato del grupo sanguíneo con respecto al servicio que yo te voy a prestar no está justificado. Entonces, no lo podría ni pedir, ni lo tendría que tener. Eso es lo primero. Todos los datos que vos entregás a una plataforma tienen que estar justificados en un porqué. Y después hay una subdivisión de los datos que son los que son de carácter personalísimo. Por ejemplo, tu preferencia sexual. Vos no podés pedir eso bajo ningún tipo de motivo. Tu afiliación a un partido político, no la podés pedir. Tu religión, no lo podés pedir directamente. Entonces, los datos tienen que servir para un fin, no para una individualización tuya. Si yo soy un banco, por fines de lavado de dinero, yo tengo que identificarme como persona, a ver si estoy integrando o no listas terroristas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, sí o sí tengo que identificar a la persona por su nombre, por su DNI o CUIT y por su biometría, por su cara. Entonces hay un porqué en ese sentido. Claro. Ahora, si yo voy a usar una tarjeta de SUBE
y me piden mi preferencia sexual, obviamente eso es absolutamente ilegal porque no tiene un fin ese dato. ¿Se entiende cómo es la lógica? Perfecto. Estamos hablando con Julio López, especialista en ciberseguridad. Julio, para cerrar, ¿le ves algún tipo de futuro a esta aplicación de la Unión Europea o te parece que va a ser ruido y no mucho más? Me da miedo. ¿Vieron que hay un castigo que tenemos todos? Sí. Que es el aceptar las cookies. Uh-huh. Entras a un sitio, acepta todas las cookies. Y ya le pones automáticamente que sí. Claro, eso es una regulación de la Unión Europea que afectó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea reconoció a sus ciudadanos incluso fuera de su territorio. Entonces todos tenían que tener el aceptar las cookies para estar conforme a la ley de regulación de datos. Pero realmente, al estar tan laxos como aceptás todo o no aceptás nada, y no tener realmente un fin específico, se volvió una medida molesta y contraproducente. Uh-huh. Con esto que estamos viendo acá, a mí me parece que es un gran elemento de fricción. Me parece que se lo puede pasar por arriba, pero obviamente va a haber un 70% de chicos que quizás estén un poco más seguros. Tenemos que ver cómo se implementa y las plataformas qué uso le dan para poder terminar de verlo. Si son como las cookies, estamos al horno. Clarísimo, Julio. Muchísimas gracias por esta comunicación. De nada, chicos. Adiós. Chao, hasta luego. 13:27. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979.
Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 979. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 979. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano-Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 979. 13:34 en todo el país. Saben que hay una tendencia. En realidad hay muchos estudios que dicen que si uno vuelve a escribir, porque prácticamente ya nadie escribe en papel y nadie usa su lapicera y sus hojas, todo es digital y todos estamos tipeando, hay muchos estudios que dicen que si uno volviese a escribir al papel, generaría nuevas conexiones neuronales y que al no hacerlo estamos perdiendo esa capacidad de esas conexiones en nuestro cerebro. Y esto es interesante más que nada por las nuevas generaciones, aquellos chicos que ya de movida, porque nosotros somos de una generación que estuvimos obligados en algún momento a la hoja y al papel. Somos la última generación analógica. Somos la última, exacto. De hecho, en mi caso literal, apenas egresé del colegio, no egresé, el año inmediatamente que seguía al mío fue el primero que tuvo computadoras del colegio. Claro. Ah, mirá. Yo no llegué a tener computadora del colegio, así que yo terminé, pero yo Siendo tengo 28, analógico. así que de los 27 para abajo, todo con computadora. Bueno, por eso es interesante esto que están haciendo en Suecia. En Suecia vuelven al lápiz y papel. Es uno de los países más tecnológicos de Europa, pero está reduciendo la educación digital.
Según cuenta este informe, el gobierno de Suecia defiende un renovado enfoque en los libros, el papel y los bolígrafos físicos en las aulas con el objetivo de revertir la caída de los niveles de alfabetización. Yo no sé bien, cuando hablamos de conexiones neuronales, no sé bien a lo que se refiere y qué cosas el chico va perdiendo al no aprender en la disciplina de... Motricidad fina, quizás. Vamos a hablar con Irene Kitt, que ella es pedagoga, referente de Argentinos por la Educación, justamente para desandar este camino y para entender un poco sobre la importancia de que los chicos escriban en hoja con lapicera, manuscrito, como nosotros estábamos acostumbrados. ¿Cómo estás, Irene? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por dedicarle tiempo a cuestiones de educación y sobre todo un tema que en las familias y en las escuelas es algo que por ahí como para irse informando para tomar una postura. Así que sí, es algo que no le prestamos atención a esto de que no estábamos escribiendo más. De repente dejamos de escribir y empezamos a tipear y nunca supimos los cambios neuronales que esto nos podía generar. A ver, yo quisiera para tratar de ser breve y conciso y que queden ideas claras, justamente, que dejen buenas conexiones neuronales. Digo, la primera cuestión es dividir entre un lector en formación. Cuando digo un lector, digo uno que hace pensamiento matemático, uno que está construyendo conocimiento científico, una persona en formación de un experto. Okay. Nosotros tenemos la cultura digital en general, y creo que eso sí lo experimentamos aún los que ya peinamos canas y tenemos mucho recorrido, ¿no? En el uso de la palabra escrita, de las herramientas matemáticas y demás, pero digo, la cultura digital nos genera 3 hábitos de pensamiento, entre muchos otros, pero 3 hábitos de pensamiento que quiero destacar y compararlos con lo que se necesita para formarse como lector, formarse como pensador, como pensamiento científico, formarse en quehacer matemático. Bien. Y creo que es una experiencia que tenemos los adultos. Y digo 3 cosas. 1, atención dispersa, ¿no? Estamos en varias cosas a la vez, que redes, que correo, que scrolleo y todas las cuestiones. Atención dispersa, recompensa inmediata. Sí. Y pasividad, o sea, el que pone mucho las reglas de juego es la pantalla o el entorno, la red. Claro. Para aprender cuestiones, sobre todo de complejidad y queden bien grabadas como herramientas permanentes en su cerebro, necesitamos justo el contrario. En vez de atención dispersa, necesitamos atención concentrada. Claro. Y aún en temas que no nos gustan. En lo que nos gusta todos sabemos concentrar la atención. El tema es poder concentrar disciplinadamente atención. Segundo, poder postergar la recompensa, porque por ahí arrancamos un prueba matemático o la lectura de un texto y lo tenemos que leer 3 veces y aún así no lo entendemos del todo. Y tercero, mucha actividad. Entonces, estas 3 características, creo que esto tanto en niños, jóvenes, adultos, de la esfera digital, creo que si reflexionamos, todos sentimos que algo de esto hay, ¿no es cierto? 100%. Bien, entonces, cuando un niño está, y eso es de Suecia, pero está muy robustamente demostrado a través de las evaluaciones de la calidad de pruebas PISA, que es, digo, no lo pongo en una categoría así de verdad revelada divina, pero son estudios sistemáticos, serios, con mucho conocimiento. Es muy robusta la tendencia de excesiva pantalla conspirando contra el dominio de habilidades cognitivas clave, como la comprensión lectora, y me quedo en ese ejemplo para no agregar matemática y ciencias. Okay. ¿Por qué sucede esto? Primero, por esta cuestión que comentaba antes, y segundo, que un lector en formación es muy distinto a un hablante en formación. Cuando tú tienes niños, sobrinos, o lo que fuera, hijos, sobrinos, nietos, lo que fuera, todos le hablamos de una manera, a veces nos hacemos medio los tontitos, le decimos cosas así, medio así cariñosas. Nada, claro, y cariñosas y a veces con diminutivos, viste, toda una lengua especial que en inglés tiene una expresión que es madres, ¿no? Salvo que tengan los poquitos que tienen una disfunción seria, los niños aprenden a hablar en el lenguaje o los lenguajes que se hablan en su entorno. Y no tenés que hacer una enseñanza explícita de la palabra oral, porque nuestro cerebro está preparado para aprender a hablar y comunicarnos en el idioma en el cual hemos crecido. Ahora, la palabra escrita es
una creación cultural, no es del orden de la naturaleza, como la lengua oral, y para poder adquirirla necesitamos un largo proceso de reentrenamiento de sectores de nuestra cabeza que estaban preparados para otras cosas y se reentrenan para la palabra escrita. Tengamos presente que la humanidad tardó milenios en construir la palabra escrita, ¿no? O sea que no es una cosa que, todo el mundo lo entiende, no. Entonces, ese entrenamiento cerebral para poder traducir las marcas visuales de lo escrito en palabras, por así decirlo, que podemos reproducir en nuestra mente, en el marco de un sentido, con un vocabulario, etcétera, requiere mucha formación explícita y un conjunto de marcadores que ayudan a nuestro cerebro a tener esa idea del texto escrito. Si ustedes se fijan ahora en los diarios, viste que te ponen tiempo de lectura 4 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita prepararse para esa lectura. Entonces, el texto, incluso el texto completo, ni siquiera la fotocopia, la tirita suelta que a veces le dan a los chicos en la escuela, el texto completo, sea un cuadernillo, sea una hoja impresa, sea una receta, sea un libro, el texto completo me da pistas a mí para irme armando esa lógica de lectura. Entonces, y ya cierro con lo de la escritura, y después ustedes si tienen tiempo me preguntan algo más. En la lengua oral es continua, ¿no? Yo, mientras estoy hablando, no corto entre palabras. Pero cuando yo tengo que escribir, la escritura, el sistema de escritura, corta entre palabras. Sí. Y recientemente corta entre palabras, pero si ustedes fueron a un museo en el 1500 y ven los textos en latín, se escribía sin separación entre palabras. O sea, la humanidad ha ido generando marcas adicionales a las letras para poder mejorar la comprensión lectora. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo un idioma, ya sea en la primaria o ya sea de adulto, yo cuando retomé mis estudios de inglés, también me recomendaron y lo tomé, volver a escribir manuscrito, porque ese fluir de lo manuscrito es lo más semejante a ese fluir continuo de las palabras, que es la lengua oral, y es lo más cercano que tenemos, por así decirlo, en la palabra escrita, a ese fluir de la palabra oral. Por eso es importante, sobre todo, al iniciar el dominio de la palabra escrita, profundizar, o sea, el tema de mientras haces ese esfuerzo, no por la motricidad fina, porque puedes tener una letra horrible, yo, en mi caso, yo ya tengo siempre letra fea, los varones suelen tener letra más fea, no es el problema de la motricidad fina, porque yo motricidad fina podría hacer bordado y tengo motricidad fina también. Claro. Sino por la conexión, las huellas que deja en mi cerebro, la actividad que yo hago con mi mano. Okay. Irene, o sea, es la huella que deja mi cerebro el movimiento de la mano, no es el teclado, digamos, los dedos tocando teclas, porque yo puedo aprender a escribir teclando en la computadora y entender letras y poner mayúscula, minúscula, cambiar tipografía, no es lo mismo. Es probable que lo digas como escritor experto, pero vos hay que ponerse en el lugar de un niño que tiene que entrar. ¿Por qué se dice jirafa y gitano? ¿Y por qué una es con J y otra es con G? Y digamos, no es tan copia. La palabra escrita no es una copia tal cual de la lengua oral, tiene sus reglas propias y todo, ya te digo, la manera en que quede perdurable y que vayas construyendo y apropiándote de ese sistema de escritura. O sea, el sistema de escritura, ¿qué es? Con un conjunto restringido de símbolos, que son las letras, más los espacios entre letras, las tildes y otras marcas, yo puedo escribir cualquier palabra que se pueda pronunciar en un idioma. Fíjate que es totalmente distinto al lenguaje ideográfico, ¿no? Que es un símbolo, digamos, la escritura oriental, es un símbolo que no tiene para un concepto o para un conjunto de conceptos. La escritura alfabética es algo muy sofisticado como producto cultural. Entonces, y cerrando, por lo menos de lo que yo les quiero decir es, efectivamente, ayuda al niño, contacto con el texto impreso, manipularlo, entender cómo se distribuye en el texto, qué tan largo es, cuántas palabras se van repitiendo, si lo puedo marcar. Hay libros que se pueden marcar, que no se pueden marcar, perdón, y libros que hay que dar permiso para marcar, para encontrar palabras iguales, repetidas, etcétera.
Y a su vez la escritura, sobre todo, también en imprenta, pero sobre todo en cursiva, va ayudando a ese proceso de automatizar, leer un conjunto de hormiguitas que tienen que las letras, digamos, ¿no? Sí. Que si vos te abstraes de lo que saben las letras, ¿qué son? Unos dibujitos, es una guarda incaica, digamos, una palabra escrita, por así decirlo. Si vos le sacás el haber entendido eso. Y por eso la palabra escrita manualmente, los primeros años, hasta cuarto grado, te diría, tercer, cuarto grado, no es que es para todo. Pero aún así, si te pones a estudiar polaco o francés, te diría que vuelvas tus cuadernos, los hagas a mano. Estamos hablando con Irene Kitt, pedagoga y referente de Argentinos por la Educación. Claro, pues tiene que ver, ¿no?, con un doble procesamiento de eso, porque uno lo escucha y después proyecta cuando uno escribe en ese grafo, en ese dibujo, es la extensión del cerebro. Entonces uno está proyectando no lo que escuchó, sino lo que entendió y lo está escribiendo. Entonces lo hace 2 veces. Porque lo escucha, lo piensa y lo escribe. Entonces es un doble procesamiento que yo creo que con las teclas no existe. Absolutamente. Y te agrego una cosa de la pantalla para irnos a otro tema, y creo que lo van a entender. Viste que los niños, que los niños dibujan cada vez menos. Cuando yo era niña, cuando mis hijos eran pequeños, ahora tengo 7 nietos, así que ya estoy en otra liga, uno se iba, o ibas a comer afuera, o ibas de viaje, ¿qué le llevabas? Un libro para leer y unos lapicitos o algo para dibujar, para pintar, para dibujar, etc. Bueno, eso que se ha ido reemplazando mucho por la pantalla. Vos fíjate que el dibujo es una habilidad esencial y es una habilidad cognitiva. El dibujo no ocurre en la mano, ocurre en la cabeza. Porque un niño ve algo en el mundo real en 3 dimensiones y lo lleva a 2 dimensiones del papel. O tiene en su imaginación un dibujo, una idea, perdón, porque justo me están dando una llamada, entonces me distrajo. Tiene en su imagen, en su mente, un dragón, y lo plasma, lo saca sin dimensiones y lo pone en 2 dimensiones. Esa es una operación de abstracción cognitivamente fundamental. Nuestros niños tienen que volver a dibujar. Recomendación para los que tienen hijos, nietos, sobrinos, ahijados de 2, 3, 4, 6 años, regálenles cosas para lápices, dibujar, marcadores, papeles de todo tipo, porque estimula cognitivamente, no solo la habilidad para manejar el lápiz, sino la habilidad de simbolizar, que después se empalma con pensamiento matemático, científico y con la palabra escrita. Clarísimo, Irene. Muchísimas gracias por esta comunicación y por estos consejos en estos tiempos que es tan importante hacer que los chicos conozcan el campo analógico y nosotros volver, los adultos, un poco al campo analógico para poder tener todas estas habilidades que estás describiendo. Sí. El campo digital está preparado para facilitarnos las cosas. No estamos arruinándole ni el futuro ni la cabeza a nadie. Apenas entre en ese mundo se los va. No tenga un niño bien pensante, porque lee bien, sabe hacer matemáticas y sabe entender y preparar una especie de experimentación de la ciencia naturaleza, se sube al tren digital en minutos. Tranquilos con eso y vamos a un poquito de analogía, lo analógico viene bien. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Irene Kitt, pedagoga, referente de Argentinos por la Educación. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. 13:50 hasta las 14 te estamos haciendo compañía, No Somos Nadie, 25.4 la sensación térmica en este momento y hacemos una ronda de noticias. Dale. Arrancamos por vos, Mauri. Mira, más allá de las novedades judiciales de Adorni investigado por su patrimonio, el gobierno tiene su propia agenda en la justicia. Mirá, acaba de presentar un recurso ante la Cámara Federal para suspender la ley de financiamiento universitario, ley que votó el Congreso el año pasado, el anterior, vetó Milei, volvió a insistir en el Congreso con 2/3 en ambas cámaras. Bueno, ahora el gobierno la quiere suspender. Hoy había un vencimiento del gobierno para enviarla a las universidades públicas.
2,5 billones de pesos cuando las universidades están pidiendo arriba de 7 billones de pesos para funcionar bien y bancar salarios, gastos y otros recursos. Bueno, o sea, era un reclamo que venían haciendo del que cumplan con la ley de financiamiento. Claro. Así la de financiamiento universitario como la de discapacidad también, ¿no? Bueno, ahora el gobierno presentó un recurso para suspender la ley de financiamiento universitario. Pero además, anoche nos enteramos, 9:30 de la noche por ahí, que el gobierno presentó un per saltum ante la Corte Suprema para que defina si se mantiene la suspensión o no de la reforma laboral. Hubo un juez en primera instancia, Ojeda, que hizo lugar a una demanda de la CGT y suspendió 82 artículos, entre ellos la creación del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, para pagar indemnizaciones con un fondo que van haciendo las empresas, diferente grado, si son pymes o grandes empresas, y también cambia el financiamiento del ANSES. Bueno, el gobierno, entre otros artículos de la ley, imagínate, 83 artículos de la ley de reforma laboral que se votó en febrero. Bueno, el gobierno presentó un per saltum, ahora le queda a la Corte ver si acepta ese per saltum o no. Este per saltum es para que no haya pasos es para que intermedios, que defina directamente la Corte Suprema. Porque ahora tendría que ir a Cámara de Apelación, entiendo. Bueno, el gobierno se saltó pasos, per saltum viene de ahí, y vamos a la Corte directamente. La Corte no tiene plazo para definirse si acepta el per saltum y cómo lo entiende. Así que va a estar eso en el aire para los próximos días y semanas, puede ser. Euge. Bueno, hay reacciones a lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos respecto de la guerra, de la habilitación del estrecho de Hormuz y algunos barcos que empiezan a pasar, aunque en realidad, mirándolo en minuto a minuto, hay una página que es hormuzstraitmonitor.com. Que lo ves en vivo, todo lo que está pasando. Hagamos una remera con el link. Claro. 2 barcos pasaron las últimas 24 horas. Ayer habían sido 8. Sí, ya van a pasar. ¿Cuántos pasaban antes de la guerra? Decenas, muchos más. 60 por día. Sí. Según esta estadística, son 60 daily average, o sea, por día 60 barcos y ahora 2 solitos. Bueno, más allá de todo eso, hay reacciones en los mercados. Suben, por ejemplo, cosas como el Dow Jones, el índice de las empresas tecnológicas, las industriales, el Nasdaq, que sí es de las tecnológicas, y el S&P 500, que son las 500 más importantes de Estados Unidos, también entre 1,5, 1,3, 2,2. Bueno, el mercado reacciona al alza a esto porque tiene una aversión al riesgo muy grande, básicamente, 100%. ¿No? Y eso también nos afecta a nosotros en nuestro índice riesgo país, que es el que justamente le pone puntos de tasa de interés por encima de las cotizaciones de bonos de los Estados Unidos. 517 está en este momento, un 0,2% menos que ayer. Veremos si ahí perfora los 500 puntos básicos y eso sería una buena noticia para todo lo que es deuda externa en Argentina. Mauro. Bueno, veremos en Medio Oriente si se normaliza o no se normaliza. Por ahora en las palabras está, como bien dijo Euge, no están pasando barcos por ahora por Estrecho de Hormuz. Tiene que ver con que el anuncio fue hoy, con que los barcos son más lentos que los aviones y además de eso con los seguros, porque las palabras de Trump o las palabras de Irán no quiere decir que las aseguradoras bajen sus pólizas o pongan pólizas al menos a un precio más alto para que los barcos puedan cruzar, ¿no? Pues sin seguro no van a cruzar, entonces esto va a llevar un tiempo. Lo mismo que aunque terminara la guerra también va a llevar un tiempo. Esto no se va a normalizar de un día para otro. Veremos si se sigue respetando el alto del fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano, ¿no? Y a ver que si el gobierno del Líbano también logra tener control del territorio. Como dijimos, lo que sucede en Líbano va a ser crucial para que se mantengan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que pueda terminar el conflicto que empezó. Bueno, el conflicto empezó hace mucho. Este en particular, que empezó el 28 de febrero de este año entre la República Islámica de Irán, Israel y los Estados Unidos. Y un Javier Milei que está hoy en día en Israel. Hoy en día no, que va a ir a Israel, va a participar de los festejos por el Día de Independencia de Israel, va a tener mensajes con Netanyahu, reuniones con Netanyahu, sí. Tuvo una entrevista con la tele israelí también, y que bueno, manifiesta una vez más su alineación con Estados Unidos e Israel de ese lado del mundo en un punto, si quiere, de absolutos, como ve la vida Javier Milei, ¿no? Viaja mañana, llega el domingo a Israel y pega la vuelta a la Argentina. Recién el miércoles va a estar de regreso en Argentina. En Argentina. 23 de abril, chicos, se estrena la biopic de Michael Jackson, una de las biopics más esperadas, porque el protagonista de esta historia va a ser nada más ni nada menos, o quien va a encarnar a Michael Jackson, va a ser nada más ni nada menos que su sobrino, Jafar Jackson, que
Hizo todo un trabajo de investigación para poder convertirse en su tío. Dijo que no quería aprender los pasos de baile y nada más e imitarlo, sino que quería entender el sentido que su tío le había puesto a todo el proceso creativo y a todo el arte que nosotros tuvimos la suerte de conocer. Así que para esto estuvo indagando en un montón de escritos, se escribía cosas en los espejos y en las paredes para inspirarse y copiar mecanismos que usaba Michael Jackson en su momento. La historia va a hablar desde el arranque de Michael Jackson en Jackson 5 con sus hermanos, el padre de Jafar, incluyéndolo, y su consagración. No va a hablar de los procesos creativos, del perfeccionismo que tenía Michael Jackson, pero no va a tocar el tema de los abusos. Claro, es una biopic autorizada. Claro, porque además al principio habían grabado una parte que hacía referencia a las denuncias, pero uno de los denunciantes de 1993, cuando llega a un acuerdo con Michael Jackson, habían acordado de que él no podía ser mencionado en ningún tipo de producción ni cinematográfica, ni televisiva, ni nada. Entonces todo lo que habían grabado lo tuvieron que anular completamente y anularon directamente todo el capítulo que refiere a estas denuncias de abuso que recibió Michael Jackson, que bueno, para la justicia fue inocente, lo declararon inocente en 2005, pero siempre quedó como ese halo en de la sociedad. Claro, está el documental de sociedad, HBO, Dejando nunca jamás, en el 2019, que habla de todo el abuso. Porque ahí están las denuncias y Neverland. chicos denunciando. Living Neverland. Living Neverland. Bueno. Que ahí sí, ese documental es tremendamente crudo y ahí te haces una pregunta que no la vamos a debatir porque no tenemos más tiempo, pero que la dejamos pensando. ¿Se puede separar al artista de su obra? Cuando pasan determinadas cosas, abusos, denuncias o lo que fuere, ¿se puede seguir escuchando a ese artista, viendo a ese artista en caso de que sea actor o lo que fuere? Te respondo como mi psicólogo, porque tengo poco tiempo. ¿Lo seguimos en la próxima? Lo seguimos en la próxima. En la operación técnica estuvo nuestra querida Lucía Méndez. Nuestras CM, Delfina Scaglioni y Guadalupe Fernández Viero. Muchas gracias. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Julieta Penisi y Augusto Sana. En el control, Diego Strack, Fernando Pereira, Luciano Pucheta y Miranda Grimó. Hasta aquí hemos llegado, somos No Somos Nadie. Nos volvemos a encontrar el lunes. Tengan todos un buen fin de semana. Disfruten del tiempo con amigos, con familia, como más quieran. Ya están preparándose los chicos de Coworker. Sigue José Bianco. Hoy, el lunes, ya se reincorpora Agustina Casanova. Y nosotros nos despedimos. El lunes nos encontramos con nuestro capitán, Juan Pablo Barsky. En esto que es... No Somos Nadie. Hasta el lunes. Now. Con Flow Plus tenés 2 suscripciones que podés cambiar mes a mes. Y para sumar a Net